pero nosotros lo que buscamos siempre fue anticiparnos a todas estas situaciones y evitar tener estos riesgos, ¿no? Que previamente en otros mundiales nos había pasado y ahora siendo países sedes no podíamos darnos el lujo, ¿no? De no asegurar tener disponibilidad. ¿Cómo se planea, ¿no? Con tanta anticipación el abastecimiento de un evento, sobre todo que es en una ventana de tiempo tan específica, ¿no? O sea, es un mes y medio, de junio a julio del 2026. ¿Desde cuánto antes se empieza a planear? ¿Y cómo es la planeación para hacer un evento así, sobre todo de esta escala, ¿no? FIFA es responsable de la importación de sus productos. Adidas los surte, pero directamente al proveedor o al supplier con el que FIFA tiene la negociación final. Oye, Ángel, bueno, pues empecemos. Llevas 14 años trabajando en Adidas, ¿no? Has hecho de todo un poco en la parte de pues logística internacional y de aduanas, ¿no? Y para empezar un poco la entrevista, ¿qué fue lo que más ha cambiado en operación aduanera, ¿no? En los últimos 14 años. Sí, mira, pues sí ha cambiado muchas cosas. O sea, la verdad es que ahorita y justo este año, por ejemplo, para nosotros en Adidas es un tema de justo inteligencia artificial, de meternos más en la digitalización. De estos 14 años ha habido varios procesos en cuanto a la mejora, ¿no? Continua que se busca tener dentro de la empresa. Si me lo preguntas, creo que incluso a veces ha habido ocasiones en las que siento que Adidas ha ido un poco más lento que otras empresas del giro y eso pues nos había impactado, ¿no? Pero en los últimos años, diría yo que después o poquito antes de la pandemia hacia acá, es donde se ha visto este impulso principal de estos cambios ya más fuertes, donde ya ha ido como recuperando ese terreno y lo que ha permitido también ya tener incluso una ventaja competitiva mayor que el resto de las compañías, ¿no? Se ha visto justo en el crecimiento que hemos tenido a nivel país. Y no solo país, sino a nivel global. Adidas en algunos países ya hemos estado estamos como la marca número 1, ¿no? Del deporte. Pero esto ha implicado obviamente muchos cambios dentro de estos 14 años que yo llevo en la compañía a nivel global, ¿no? En general, antes, por ejemplo, México no era ni siquiera reconocido en el grupo, era nada, no significaba nada, y en estos 14 años pues ha habido una evolución significativa hasta donde hemos llegado a estar dentro del top 10 e incluso dentro del top 5, ¿no? De lo que son todas las subsidiarias, ¿no? A nivel global. Entonces ha sido significativo este cambio, ¿no? En todo lo que es Adidas de manera interna. Y en cuanto a lo que es la segmentación, digamos, ya meramente entrando al tema logístico, al de importaciones, hemos tenido como esta parte de segregación de funciones, donde antes hacíamos todo un proceso end-to-end. Ahora ya es un solo equipo, ahora ya se han creado diferentes segmentos con grupos especializados que empezamos a trabajar una parte en origen, otra parte en lo que es la forma local, otra parte lo que es a nivel regional. Entonces se ha ido segmentando de tal manera que uno puede dedicarse en especial a su función principal y buscar mejoras continuas, ¿no? Dentro de la compañía. Ahora te busqué, Ángel, me interesaba mucho, ¿no? En este contexto mundialista, ¿no? Ya te echaste, este es tu tercer mundial, ¿no? Que trabajas en Adidas. De hecho, mi cuarto. Y quiero, pues, bueno, que me platiques. Ah, tu cuarto, wow, ok, tu cuarto mundial, ¿no? Entonces te tocó Brasil. Te tocó Brasil, desde 2014. 2014, ¿no? Va, te echaste Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora, pues, México, Estados Unidos, Canadá 2026, ¿no? Entonces, bueno, primera pregunta relativa al mundial, ¿no? ¿Cómo se compara antes y ahora? Ya siendo tú quien lidera la operación, ¿qué me puedes platicar de, pues, tener un mundial en México como la marca que tiene la mayor cantidad de uniformes, ¿no? El que tiene todos los balones? ¿Qué me puedes platicar de cómo lo viviste tú coordinando esta operación? Sí, cada mundial de final de cuentas tiene su chiste, ¿no? O sea, no podemos comparar uno con otro. Siempre hay momentos puntuales que marcan cada uno. Pero creo que, o sea, en los pasados sí yo no estaba a cargo, pero al final estaba involucrado, ¿no? O sea, al final dentro de toda la cadena productiva, todo el proceso de origen, el siempre cuidar el tema de la confidencialidad, porque al final es producto que traemos y que no puede ser exhibido de manera inmediata cuando llega, ¿no? Tiene que pasar un plazo, hay que cumplir fechas de lanzamientos, de jersey, el balón, o sea, el balón de la final. Todo tiene que llevar un proceso de seguridad bastante estricto, ¿no? Los demás países, o sea, incluso también, bueno, influye mucho el volumen, ¿no? El volumen que traíamos en un Brasil 2014, obviamente cuando viene Rusia, Qatar, obviamente ha habido un incremento también, ¿no? O sea, de volúmenes que se manejan en cada uno de los mundiales, ¿no? Siendo obviamente el de mayor volumen. ¿Por qué? Porque somos sede, ¿no? O sea, a diferencia de los demás que éramos parte del equipo, sí,
pero no teníamos la sede, sí apoyábamos con la distribución de cierto producto que teníamos nosotros aquí, pero al final el desplazamiento del producto no es el mismo. Como sede, o sea, siendo parte de uno de los países miembros de los organizadores, obviamente eso implica o repercute en que se tiene que considerar un volumen mayor. ¿Por qué? Porque hay más visitas de las que normalmente, o sea, no solo es el mercado local, sino son todos esos visitantes que vienen, y si empieza a ir bien con los equipos, obviamente, pues se empieza a darse ese boom, ¿no? De querer comprar y buscar dónde está disponible la playera de equipos, incluso que nosotros consideramos que ni siquiera teníamos producto, ¿no? Un Sudáfrica, por ejemplo, que al principio, pues, aunque era rival de México, no había un desplazamiento, no había un producto que nosotros considerábamos como mercado local, el traerlo, ¿no? Y de repente, pues, sí hubo como una demanda, no tan grande como otras, obviamente, pero obviamente se busca tener, o lo que nosotros buscamos es que en todas nuestras tiendas pudiera haber disponibilidad de todas las federaciones que nosotros patrocinábamos, ¿no? Incluso las que no calificaron también. Entonces eso, pues, involucra una operación fuera de lo normal, porque incluso tenemos que buscar productos de otros países que les sobra a ellos, que nos puedan, de las subsidiarias, que nos puedan revender a nosotros, no directamente con las fábricas. Eso por un lado, y por el otro lado también la producción local, que al final lo que nosotros buscamos en esos mundiales es siempre tener como esta distinción de que lo que es Federación Mexicana para nosotros tiene que ser fabricado en México para llegarle al cliente, ¿no? O sea, es algo que buscamos que el cliente se conecte, o bueno, el consumidor se conecte con nosotros, no solo por decir es Adidas, sino es un producto hecho en México por empresas mexicanas, y se da esa conexión desde ese momento, o sea, esa conexión de sentirlo propio. Entonces eso al final también es una coordinación con las fábricas de aquí, considerando, pues obviamente sabemos las situaciones que hay aquí en México, que es un poco más riesgoso, que hay un poco más de tema de la seguridad, se vuelve complicado, y sobre todo el tema también del uso de marcas, ¿no? Que también eso lo vuelve un tema delicado después, el manejo de la fabricación de manera local. Ahora, Ángel, y tú como, pues sí, en primera línea y siendo responsable de mucho de esto, ¿no? Desde la parte logística, desde la parte de comercio exterior. Este fue por mucho el mundial con más volumen de todo, ¿no? O sea, fue el mundial con más partidos, fue el mundial, o es el mundial con más equipos, ¿no? Por lo tanto, más jerseys, más aficionados, más, ¿no? ¿Cómo se planea, ¿no? Con tanta anticipación el abastecimiento de un evento, sobre todo que es en una ventana de tiempo tan específica, ¿no? O sea, es un mes y medio, de junio a julio del 2026. ¿Desde cuánto antes se empieza a planear? ¿Y cómo es la planeación para hacer un evento así, sobre todo de esta escala, ¿no? Realmente nosotros, y te lo voy a decir así tal cual, este es el primer mundial en el que se hizo un plan muy robusto, o sea, considerando que ya traíamos un forecast justo de crecimiento fuerte de volumen, a diferencia de todos los demás mundiales, y ahora sí el grupo decidió segmentar dentro de las mismas áreas equipos especializados para dar seguimiento a todo lo que tenía que hacer con World Cup. Entre todas las áreas de marketing se creó un área exclusiva de World Cup, dentro del área de CMSM se creó otro segmento exclusivo de personas que daban seguimiento solo a World Cup. En el equipo de Customs no hicimos esa segmentación, pero bueno, al final también hubo un seguimiento especial. ¿Qué es lo que pasa? Al final nuestra planeación empezó desde el primer momento en que nosotros sabemos que somos sedes del siguiente mundial. Tenemos que empezar una planeación más o menos desde 3 años, 4 años. No digo 4 años porque bueno, desde el mundial pasado, termina el mundial pasado, y empezamos al siguiente año. En cuanto termina el siguiente año, en el 2023, empieza como a hacer toda esta organización, ¿no? De cómo vamos a distribuir los equipos, cómo se van a integrar, cómo se van a armar en cada país sede, Canadá, Estados Unidos y México, estos grupos, y de ahí empezamos ahora sí con la colocación del producto, ¿no? Todo lo que se decidió para nosotros fue, por ser países sedes, tener el producto con una disponibilidad por lo menos de 6 meses antes de la entrada en vigor del mundial, es decir, para diciembre del 2025, el reto era que ya tuviéramos por lo menos el 90% de la disponibilidad del producto en nuestros centros de distribución. Eso implicaba que toda nuestra compra obviamente debería ser casi con un año y medio de anticipación. O sea, desde 2024 ya estábamos colocando órdenes de compra y producto a las fábricas para lo que era el mundial del 2026. Con esto garantizábamos tener una disponibilidad
en las fechas previstas. Obviamente hubo algunos casos en los que tuvimos ciertas excepciones en las que por más que empujamos, pues sí hubo unas situaciones ahí con ciertas fábricas, pero eso derivado justamente de las situaciones que se fueron dando, la situación del canal del Suez, de la situación también del Golfo Pérsico ahí con Irán y Estados Unidos. O sea, todas estas situaciones obviamente te van cambiando, ¿no?, el panorama, pero nosotros lo que buscamos siempre fue anticiparnos a todas estas situaciones y evitar tener estos riesgos, ¿no?, que previamente en otros mundiales nos había pasado, y ahora siendo países sedes no podíamos darnos el lujo, ¿no?, de no asegurar tener disponibilidad. Entonces fue con un año y medio de anticipación. Se tuvieron reuniones entre todos los distintos equipos a nivel global, a nivel región, de forma local, con los distintos proveedores, los stakeholders que tenemos en cada uno. O sea, ¿por qué? También porque es buscar con tanta anticipación. Ahora el riesgo era que se pudieran filtrar, ¿no? O sea, que se empezaran a filtrar las imágenes, que se pudieran de los balones, de los jersey, de todo lo que implicaba, ¿no?, toda la producción que se venía. Entonces también fue un tema de estar coordinando incluso con las terminales portuarias, con las autoridades, de alinear cómo podíamos garantizar que pudiéramos tener cierta facilidad, y no por facilidad me refiero a no dejar de cumplir con lo que se tiene que hacer con una importación, sino más bien facilidades en cuanto a ciertas zonas en las que pudiéramos tener como esas revisiones sin que estuviera a la vista de todos, que si la autoridad tenía que hacer una revisión, fuera a lo mejor dentro de los mismos contenedores o en algún punto específico donde ellos nos dijeran, ¿sabes qué? Méteme 2 cajas de estos artículos en esta oficina, donde obviamente solo vamos a estar la autoridad y el tramitador, ¿no? Y ya no va a haber nadie más, y tiene que haber como esa exclusividad, ¿no? De no va a estar a la vista de todos, ¿no? Como normalmente se hace una inspección en aduanas, ¿no?, en las plataformas, y está a la vista de todos los operadores o de los tramitadores. Entonces, ese tipo de situaciones sí tuvo que haber como esos acercamientos, ¿no?, con todos los distintos involucrados en la cadena, para asegurar que no hubiera estas filtraciones. Obviamente es imposible, ¿no?, poder asegurar el 100%, pero sí es buscar una reducción significativa a este riesgo, ¿no?, que eso es lo que implicaba el traerlo con tanta anticipación el producto. Oye, fíjate que qué interesante, no había pensado en esta parte, porque hay varias cosas que no se saben hasta poquitas semanas antes de que empiece, ¿no? La parte de los uniformes, la parte de los balones, ¿no? Y algunas otras cosas de colecciones especiales, ¿no? Entonces lo que me estás diciendo es, oye, pues incluso a nivel de revisión, porque pues con la nueva ley aduanera y todo esto, y quiero tocar ahorita ese tema, pues seguro que iba a haber revisiones, ¿no? O sea, es la autoridad y nos tocará, pues, ¿no? Hacer alguna modulación de algún contenedor o lo que sea, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, pues como que tener los protocolos junto con la autoridad para, oye, esto es para el mundial y no sé, ¿cómo es esa coordinación con la autoridad? O sea, literalmente tienes que estar en contacto con la autoridad para decirle, oye, esto es secreto. ¿Cómo lo puedes hacer con la autoridad? Sí, obviamente se buscan esos acercamientos cuando ya sabemos que va a empezar una situación como esta en específico. Bueno, en este caso hablando del mundial, sí buscamos tener acercamiento previo, ¿no? O sea, darles el aviso de, oye, vamos a empezar a traer producto. No queremos con esto decir, voy a dejar de cumplir mis regulaciones, mis restricciones, pero solo queremos estar alineados de que si llegara a pasar alguna situación de una inspección, algún requerimiento que tú me hagas, no digo que no lo hagas, sino que veamos en conjunto qué podemos hacer para poderlo llevar lo más confidencial posible, ¿no? Habrá algunas situaciones en las que me digas, no lo podemos hacer, lo entendemos, y buscaremos nosotros alguna otra medida, a lo mejor con las mismas terminales portuarias o con los mismos aeropuertos, de ver de qué manera podemos segmentar nuestro producto hacia un punto en el que ustedes puedan hacer la inspección con ciertas autorizaciones, con, no sé, lo que la autoridad nos requiera para poder llegar a esos puntos donde ellos puedan presentarse sin ninguna controversia, ¿no? Sin ningún tema, y no haya un tema de exposición mayor de los productos. Obviamente, si hubo, por ejemplo, pasa mucho, y bueno, tú lo sabes porque dentro de este medio hay muchos cambios, ¿no?, en las aduanas. Entonces de repente puede que tú hayas alineado algo con algún administrador que estaba en la aduana de Lázaro, y por ejemplo, si de repente ya se movió y se puso uno nuevo, de repente estos acuerdos o estos acercamientos que estuvieron, pues se pierde, ¿no? Entonces nosotros lo que buscábamos siempre es como va a haber un cambio, tenemos que volver a presentarnos como empresa, ir ante la autoridad, buscar como este acercamiento de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo lo hacemos otra vez? Esto es lo que teníamos con el administrador anterior. ¿Es viable que se puedan mantener? Si no, optamos pero entonces, ¿qué otros lineamientos podemos hacer para evitar correr tantos riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahorita también que estaba mucho el tema que está mucho el tema de las retenciones de los contenedores por parte del ejército, ¿no? Que te detienen la mercancía y que al final una detención
pues ahorita, siendo realistas, no tienes un tiempo definido de liberación, ¿no? O sea, te pueden decir 7 días y la verdad es que hemos tenido casos en que se nos han ido hasta 2-3 meses, ¿no? O sea, bastante, 2-3 meses tener un producto que tú ya tienes comprometido, y más con este tema de un mundial, pues obviamente 2-3 meses, es decir, vas a perder la venta porque el mundial ya acabó, ¿no? Entonces, obviamente se vuelve crítico, y esos acercamientos también con las mismas autoridades, ¿no? Ya en dado caso, en donde sí veíamos alguna situación en la que no teníamos como un apoyo por parte de la autoridad, ciertamente sí buscábamos tener ese acercamiento hacia Prodecon, donde buscamos a través de ellos llegar a tener como esa comunicación, o poder llegar a tener ese enlace en el que pudiéramos llegar a un punto medio, ¿no? Esto eran los casos ya de verdad muy complicados, porque obviamente no queríamos buscar un confrontamiento con la autoridad, ¿no? Sino es buscar llegar a un acuerdo estable con la autoridad, de decir, estos son los riesgos, y bajo estos riesgos es que queremos alinearnos contigo para ver de qué maneras podemos reducir para no afectar toda esta visibilidad que estamos planeando para el mundial, ¿no? O sea, todo este producto que estamos adelantando, que estemos llegando en tiempo, que el consumidor lo pueda tener en tiempo y no tengamos estas situaciones de no hay producto, y eso es lo que complica la operación, ¿no? O sea, lo que puede llegar a complicar un poco después es la operación, pero la autoridad, la verdad es que yo te puedo decir, es bastante accesible. O sea, la verdad, con nosotros, con todo este tema entiendo que obviamente sabían, vamos a ser sede, eso ayudó bastante en tener como estas facilidades, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, son ciertas facilidades que se dieron, ¿no? Y Ángel, y el otro jugador, bueno, otros dos jugadores importantes que me encantaría que nos platicaras. Uno es, pues, la relación con FIFA, ¿no? Oye, eres sede, la FIFA tiene ciertas demandas de, oye, pues los balones tienen que llegar en tantos días. ¿Cómo es un poco ahí la relación? Sí, o sea, ya a nivel como el espectáculo, que la FIFA sanciona, tiene que tener ciertos requisitos de, no sé, estoy pensando en esto de los balones, ¿no? Pero a lo mejor como los uniformes de los equipos. Entonces es la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Como sede, necesitan todo lo que necesitan de uniformes, de balones, de zapatos para los futbolistas, de sudaderas, todo esto. ¿Cómo es esa relación con FIFA primero y luego con la Femex Foot? Sí, mira, con FIFA realmente desde que se inicia todo el proceso de la presentación de los uniformes, la presentación de la tecnología, de los balones oficiales, de qué información, o sea, de todo esto que traen ahora, los chips que traen internos, toda esta información se comparte con ellos desde un inicio, ¿no? Se le presentan varios proyectos, ellos los analizan, hacen sus propias pruebas, porque obviamente nosotros hacemos unas pruebas, pero ellos oficialmente hacen otras, ¿no? Para garantizar que bajo sus protocolos internos de calidad todo funcione, todo esté en correcto enlace con sus mismos sistemas, con sus mismos portabilidad que ellos necesitan, y que no haya como esta dificultad, ¿no? de cruce de información, sobre todo por ahora que has visto en este mundial hubo mucho este tema de la tecnología, ¿no? De si fue fuera del lugar, si entró la pelota o no, si con qué impacto a los jugadores, o sea, toda esta tecnología que se desarrolló, básicamente es, a pesar de que Adidas la probó y estaba 100% seguro de que funcionaba, obviamente se comparte con FIFA para que ellos también hagan sus demostraciones, sus pruebas internas, y que estemos de ambas partes alineados, ¿no? Eso desde que se hacen los productos, incluso también los uniformes ya se ven no tanto con FIFA, sino ya es a nivel federación. Con FIFA únicamente es para el tema de los uniformes en cuanto a los árbitros, ¿no? Porque al final también es algo que se patrocina, que sí es responsabilidad de FIFA, de a ver, estos son los uniformes, esta es la calidad, ellos revisan y dicen, ok, estamos ok con los uniformes, tienen la calidad que buscamos, o si se necesita algún cambio o algo así, se hace desde el momento en que se hacen las primeras presentaciones. En cuanto ya cuando empieza el evento, o cuando ya el evento va a iniciar, lo que sí se determinó es que cada país iba a ser responsable de su producción. O sea, Adidas únicamente le iba a surtir el producto a los mercados, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando de un Sudáfrica que es de Adidas. Todo el producto de Sudáfrica se compartió previamente al mercado local, a Sudáfrica, ahí a Sudáfrica. Japón, España, todos ya traían cada uno de manera individual con sus respectivas federaciones. Ahí sí, Adidas con sus respectivas federaciones. En el caso de México, con la Federación Mexicana de Fútbol, todo lo del uniforme se planeó igual con la misma anticipación que los balones, se le presentaron a la federación, se le determinó cuáles eran los uniformes más convenientes a lo que ellos también buscaban, o su idea que ellos pretendían, porque no es que Adidas los decida, sino al final Adidas presenta los proyectos y las federaciones son las que deciden si están ok o no, o sea, si necesitan hacer ciertos ajustes, ciertos cambios. Y una vez que se determinó que cuáles eran,
sí se ponen fechas para compromiso de, a ver, yo está bien, tú ya los vas a hacer, pero yo necesito la de los jugadores, me tienes que asegurar que los vas a tener 6 meses antes de que inicie el mundial. Y los balones, yo los balones de juego los tengo que tener también 6 meses antes para que el equipo empiece a hacer entrenamientos de manera confidencial. Si no es el balón final, por lo menos el balón protocolo, que son muy similares, pero llegan a tener ciertos cambios para evitar este tema de la confidencialidad, de saber exactamente cuál va a ser el producto final. Entonces empiezan a dar estos como conexiones, empieza a hacer este intercambio. Y lo que sí se terminó es que, por ejemplo, ahorita para el Mundial, al ser un país sede, FIFA es responsable de la importación de sus productos. Adidas los surte, pero directamente al proveedor o al supplier con el que FIFA tiene la negociación final, ¿no? Porque obviamente FIFA contrata a una comercializadora, a una empresa que se dedica únicamente a hacer su importación directamente por ellos. Cuando llegan a tener algún tema que por alguna razón no puede cumplirlo, entonces ya nos buscan a nosotros como para el apoyo al mercado local, para el apoyo para poder concluir esa importación. Pero básicamente FIFA opera por separado a lo que nosotros importamos, ¿no? Si hay algún tema... Así que FIFA te pone un Xworks, ¿no? Exacto. FIFA, sí. La fábrica si hay algún tema para alguna de las federaciones que están participando, y nos pasó por ejemplo con Sudáfrica, ahí hubo un tema al final, una semana antes del inicio del partido, donde hubo la FIFA detectó un logo en las calcetas de Sudáfrica, con lo cual no podía jugar. O sea, entonces al final todas sus calcetas de juego estaban vetadas. Entonces tuvimos que, pues obviamente, hacer una importación urgente de las calcetas para que se pudiera llevar a cabo el primer juego del mundial, ¿no? De la inauguración. La verdad es que fue un reto bastante fuerte, porque al final era esperar que la fábrica terminara la producción urgente que tuvieron que hacer de esas calcetas. Y al final, una vez que se mandó, pues digamos, si el partido inició no me acuerdo cuándo fue el partido inaugural, si el 11 creo que fue, de junio. 11. El lunes, junio, sí. Eso fue el jueves, por ejemplo, sí, el miércoles, martes, el lunes que fue 11, 19, que fue 8 si no me recuerdo. Estábamos nosotros recibiendo las calcetas, o sea, y las volamos obviamente para pues poder estar llegando en tiempo, ¿no? Y podérselas entregar en el campo de concentración de Sudáfrica, pues las calcetas para que se pudieran presentar el jueves, ¿no? Entonces es un reto, porque al final son cosas que no tienes, o sea, que tú ya no tienes planeadas, pero salen este tipo de urgencias, ¿no? Que de repente alguna situación con Colombia, o sea, todos los equipos en particular que jugaron aquí en México, en Guadalajara, y que eran... pues de Adidas tuvieron algunos temillas ahí de uniformes que tuvimos que estar corriendo de último momento para poder lograr y llegar a sus partidos. Entonces, bueno, son cosas que pasan y esas no se pueden evitar. Siempre, por más que lo que te diga, que por más que uno quiera tener perfecta la operación, es imposible. No se puede. Siempre hay retos, y eso es lo que lo hace divertido también, la verdad. O sea, eso lo hace divertido, porque al final estas cosas que no te esperas son las que, sí, claro, las que te hacen que te salgas de la rutina, ¿no? De lo normal de la operación, y que pues más bien te las ingenies para ver cómo solucionarlo y ver de qué manera puedes agilizar la operación, cómo puedes apoyar para que se lleven a cabo las cosas, ¿no? Oye, me encantó esta historia de Sudáfrica, oye, el partido es el jueves, miércoles, y hay un problema en las calcetas, pues tenemos que llevarles a su concentración las nuevas, y el lunes apenas, ¿no? Me encantan los ejemplos en este podcast. ¿Tienes alguna otra historia así interesantona, curiosa o de mucha presión que haya sucedido? No te lo pregunto más que por otra razón, porque nos encantan las historias aquí, ¿no? Pues es que al final pasan muchas cosas. Por ejemplo, también nos pasó, ahorita en Adidas estuvimos implementando para todos los equipos que nosotros patrocinamos, unos chalecos que permitían a los jugadores, conociendo que el calor, sobre todo los que estaban jugando en Estados Unidos, estaba esta ola de calor, que por eso empezaron con el tema, bueno, de hecho por eso se decidió con anticipación que sí iba a haber estos como pues minutos de descanso para la hidratación. Empezamos también nosotros a fabricar unos chalecos que permiten a los jugadores mantenerse frescos, ¿no? Pero obviamente esos chalecos, para que puedan
utilizarse tienen que estar en unas hieleras que también Adidas diseñó, que son hieleras, pero al mismo tiempo son eléctricas y son como refrigeradores portátiles, ¿no? Y porque tienen para congelar y refrigerar. Entonces la verdad es que esos también no se tuvieron en tiempo y esos tuvimos que estarlos importando previos al mundial. O sea, nos pasó con Colombia, que jugó aquí en Guadalajara, nos pasó con Sudáfrica, con México, con Estados Unidos también hubo temas ahí de, oye, no me llegó y por error se mandó la que tenía que venir para España, pues por error se mandó a México. Ahora necesito que México me ayude y me lo mande para que pues acá los equipos de acá puedan aprovecharlos, ¿no? Hacer uso de de esta funcionalidad. Entonces, todas estas situaciones pues tuvimos que sacarlas de emergencia, y era a ver qué va a ser más rápido. Si lo mando por avión, sí, pero el tema es que ahorita por las saturaciones que hay en Estados Unidos, obviamente por la gente, los vuelos estaban restringidos, no había, estaban limitados y era, lo mandas por avión, te vas 3 días, 4 días que vas a perder. Si lo mandas por camión, o sea, por lo menos terrestre, pues sí es un trayecto, te vas a aventar por lo menos dos días más, pero vas a asegurar que va a llegar. Porque en los aéreos, literal, muchas veces nos dijeron, te puedo dar una fecha, pero que se cumpla no lo sé. Porque la verdad es que ahorita por las saturaciones que están teniendo, me están pateando y pateando los vuelos. Entonces al final, este tema se volvió complicado porque sí hubo incluso con Colombia, por ejemplo, sí hubo un tema de que, por ejemplo, nos perdimos el primer partido, no llegamos con el primer partido. Y ya fue hasta el segundo partido que lo pudimos tener. El tema fue que si no me recuerdo, el segundo partido o el tercer partido de Colombia, no me acuerdo cuál fue. Fue uno que jugaron en Estados Unidos porque ya no alcanzamos a entregárselos. O en Monterrey. Y después regresaban. Pero ya tampoco llegamos porque sí lo entregamos. Pero cuando lo entregamos ellos ya se habían desplazado a la otra sede. Y ya pues ya se quedó ahí y ya regresaron. Y pues realmente solo lo ocuparon para el tercer partido final, ¿no? O sea, por más que ahí sí quisimos hacer, o sea, pues no se pudo conseguir. Pero bueno, fueron cosas que nos fueron pasando. Sí. Y son cosas que pues uno no las planea, ¿no? Sino pasan y pues nos involucra, te digo, el ver cómo poder lograr que sí, ¿no? Porque para eso al final es lo que nos busca, ¿no? El apoyo que tenemos que dar es tratar de que sí se pueda, ¿no? O sea, habrá cosas que por más que hagamos, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, pero pues son historias que van pasando, ¿no? O sea, que nos toca vivir. Gracias por compartirlas, la verdad. Oye, Ángel, quería platicar un poquito de otro tema más o menos paralelo a esto, que es la piratería, ¿no? Y un poco tu perspectiva sobre esto, ¿no? Es un hecho que en estas épocas mundialistas la piratería se dispara, ¿no? Y mucha, pues, digo, viene de diferentes lugares del mundo, ¿no? Alguna me imagino que también es local. Desde tu posición, ¿no? Pensando en aduanas, ¿qué mecanismos existen o piensas que deberían existir para pues, frenar, ¿no? Como el ingreso de la mercancía de fuego cruzado? ¿O es algo que piensan que es problemático o ni siquiera registra porque en el gran esquema de las cosas ni siquiera pinta? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Nosotros, me fíjate que Adidas ya tiene como un esquema establecido con autoridad, o sea, con las autoridades, okay. El INPI, y tiene ya levantado ciertas denuncias, no solo ahorita por lo del mundial, sino ya previamente, donde nosotros trabajamos mucho en colaboración con las autoridades, ¿no? Las autoridades siempre que detectan algún embarque, o sea, y eso al final también nos ha, entre comillas, te voy a decir así, perjudicado, porque obviamente también hay veces que detienen embarques de nosotros mismos, ¿no? Claro. Donde nos pide la autoridad justo que confirmemos si tenemos conocimiento de esos embarques, o sea, si son de nosotros, y si tenemos, o si no son de nosotros, obviamente si hemos dado una autorización a que alguien más pueda traerlos, ¿no? Entonces, esta colaboración ya lleva bastante tiempo con la autoridad. Yo te podría decir que, pues, por lo menos, sí son más yo creo que desde el Mundial del 2018 es donde más hemos estado trabajando mucho en colaboración con las autoridades en ese tema. Entonces, ahorita nosotros traíamos, justo antes del mundial lanzamos uno que se llama Huellas, aquí en Adidas, okay. Y justamente era como para identificar todos estos focos de piratería, donde nosotros mismos como empleados era, oye, ¿sabes qué? Vi en tal lugar que hay, se está vendiendo producto que es apócrifo, que no es de nosotros, porque obviamente el tema de una fabricación local involucra que la verdad se preste mucho a que
explote o se evidencie de mayor manera el tema de la piratería, ¿no? De hecho, eso fue uno de los temas por los que Adidas había decidido no fabricar aquí hace mucho tiempo, antes de tomar la decisión de hacer esto de la federación. Ya después, pues se impulsó mucho esto para lograr esta conexión con los consumidores. Pero obviamente sí nos ha impactado, sí hemos tenido un impacto fuerte en temas de piratería. Nuestro equipo legal en Adidas, nuestra área que tenemos corporativa, llevan un seguimiento puntual de estos casos. O sea, ellos sí llevan así segmentado. De hecho, a los mismos consumidores, después en nuestras mismas tiendas están haciendo como estos videos donde los incitan o los quieren involucrar dentro de si han visto un caso de piratería, lo puedes reportar a tal número. O sea, como que estos acercamientos, ¿no? Y como tratar de ver, porque la verdad es algo que no podemos parar. O sea, por más medidas que actualmente hagamos, es difícil. Sí hemos tenido casos en los que la aduana, por ejemplo, ahora en el Mundial, hubo muchos casos en los que se detuvieron contenedores, y contenedores me refiero porque traían balones de calzado, traían accesorios, donde obviamente la autoridad levanta un reporte, nos manda el detalle a nosotros para su análisis, nos manda fotografías, nos manda la evidencia, y con esto nosotros determinamos y vemos si es producto apócrifo o es producto original, pero que al final fue vendido por alguna otra subsidiaria de nosotros, ¿no? Porque puede pasar también eso. O sea, aquí, aparte de nuestro permiso, o sea, sí hay ocasiones en las que nuestras subsidiarias de otros países directamente le venden a proveedores locales. Y ahí eso es algo que todavía a Adidas le falla un poco en esa comunicación interna entre subsidiarias, porque si esa subsidiaria no nos da visibilidad de esa negociación, muchas veces pasa esto, que la autoridad detiene un embarque, si es producto original, si lo queremos ver así, pero nosotros, al no tener conocimiento de que es algo que se vendió por una subsidiaria nuestra, para nosotros es producto que se está importando de manera ilegal. Es detenido por la autoridad, ya después nos llega el aviso, porque obviamente al avisar la autoridad al responsable de ese embarque, ellos escalan el tema con nuestras subsidiarias, y nuestras subsidiarias llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Yo mandé producto para tal persona, es todo este producto que yo mandé, pero se me fue darles el aviso a ustedes de que yo estoy autorizando o mandando ese producto para que puedan darle la autorización de manera local a este importador de que puede traer el producto. Entonces ahí de repente todavía como que hay cierta falta de comunicación en esos puntos específicos de estos convenios, estas colaboraciones que después de manera internacional se dan con importadores locales. Yo creo que ahorita con lo que están haciendo las autoridades, desde que detectan un embarque que les causa ruido, o sea, creo que está bien. Lo que yo no creo que está funcionando son los tiempos que se llevan en hacer esas revisiones, porque la verdad es que pierden muchísimo tiempo. Y yo lo digo porque a mí, cuando me han detenido, incluso aunque ya les confirmé que es producto de nosotros y directamente nosotros confirmamos, esa liberación puede llegar a tardar todavía 2 semanas más. O sea, y estás diciendo, es el mismo importador que te avisa de los otros casos, y también, o sea, el tiempo no puede ser, o sea, es ilógico. Creo que esa es la parte donde la autoridad todavía tiene como esa oportunidad, porque pues obviamente era como para que ya agilizara en esa parte las liberaciones de los productos, ¿no? Pero creo que es donde está el gap. Y pues sí, o sea, esos operativos que se hacen, por ahí cuando empezó lo del Mundial, hubo un operativo muy fuerte en el centro de la ciudad, porque no recuerdo bien si fueron 40 toneladas, algo así, de producto apócrifo que se encontraron, y todos relacionados al tema del Mundial, ¿no? Accesorios, balones, playera, que aún así, siendo realistas, ya cuando está el Mundial llevado a cabo, había mucho producto que estaba en venta y que no era original, ¿no? Imposible frenarlo. Oye, Ángel, quería empezar a cerrar la entrevista con unas preguntas rápidas, ¿no? De tu experiencia viviendo ahora estos 4 mundiales, ¿no? Y de tu lado, ¿no? De coordinar, pues, toda esta parte de vivir un mundial, ¿no? Desde dentro, desde la marca que patrocina la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, algunas preguntas rápidas. ¿Cuál es tu uniforme favorito de los que tiene Adidas para el mundial? Mi uniforme favorito,
A mí me gustaba mucho el de Japón, el de local, o sea, el azul. El azul. Mi favorito fue el de Japón de colores, de las El de rayitas de otros. colores. Sí, los dos estaban buenos, sí. Es muy famoso que los balones ahora tienen un chip adentro, ¿no? Para hacer varios rastreos. El que traigan chip adentro de los balones hace que cambie la fracción arancelaria de un balón. No, porque la funcionalidad sigue siendo la misma. De todos los zapatos nuevos que sacó Adidas para este mundial, ¿cuáles fueron tus zapatos favoritos? Los tacos, ¿no? Me refiero. A mí me gustan mucho los de Messi. O sea, yo desde que Messi está con nosotros, me gusta mucho. Y la verdad es, me gusta mucho porque les meten mucho más. Siendo sinceros, más tecnología y más diseño hacen que se vean diferentes al resto de los que de la otra gama que tenemos. Yo lo veo así, y sí le dan como cierto carácter más especial al ser de un jugador puntual, que el resto de los demás, de la demás gama de calzado. Cuando yo voy a la tienda y compro un balón o una playera, ¿no? ¿Qué tan diferente es el balón o la playera que compro en el anaquel de la tienda deportiva que el que usa los jugadores en la cancha? Hay dos versiones, es importante mencionar eso, porque hay dos versiones de jersey. Siempre sacamos dos, lo que es la versión aficionado y lo que es la versión authentic. Nosotros la llamamos authentic porque esa versión authentic es la que trae la misma tecnología tal cual como la utilizan los jugadores. Obviamente sí es una tecnología que te permite la transpiración, el secado más rápido. O sea, sí es tecnología especial que traen los jugadores a la de un aficionado. La de un aficionado, la verdad es más normal. Sí hay cierta transpiración y cierta ventilación, pero no al mismo nivel, a la misma escala que un jugador que tiene que estar corriendo 2 horas. Pues obviamente el sudor, todo, la lluvia, todo es súper importante que la playera no pese, ¿no? Entonces, y en los balones pasa lo mismo. Básicamente tenemos varias versiones. Está la versión aficionado, está una versión que es la pro, que es la que trae tal cual como se juega, a nivel partido, digamos, y está la versión también que no es la de partido, pero tampoco es la de aficionado, es como una versión intermedia con cierta tecnología, pero a lo mejor no trae el chip, por ejemplo. O sea, tú lo ves igual por fuera, pero no trae el chip. Entonces siempre trae de balones, siempre vas a ver 3 versiones, y de jersey siempre vas a ver los dos, el Authentic y lo que es el Fanatic. ¿Y el Authentic es el que usa el jugador? Sí, el Authentic es el que usa el jugador. ¿Como consumidor puedo comprar un Authentic? Sí. Sí, como consumidor siempre están disponibles los Authentic. ¿Y hay que pedirlo? ¿Cómo funciona? No, está igual en exhibición. O sea, de hecho, cuando tú llegas a la tienda, siempre están, te vas a ver las opciones. Obviamente vas a ver más volumen del Fanatic, porque es el que se vende más. Y el Authentic, que sí hay un poco más, un rango limitado más bien de producto, pero está disponible también. El costo es mayor, obviamente, ¿no? Por la tecnología y lo que representa. Uh-huh. Si quiero comprar un uniforme de árbitro, ¿dónde lo compro? Ese sí, la verdad, ese sí está complicado. Aquí no tenemos, pues literal, en ninguna de nuestras tiendas vas a encontrar el de árbitro, ese sí, ¿no? Literal, eso sí, normalmente se fabrican solo para el patrocinio, digamos, pero no, la verdad no sé, pensaría que la verdad en Alemania, nuestro headquarter, es donde pudieras hacer ese tipo de tiendas donde pudieras conseguirlo, porque aquí el de árbitro sí no, es decir, te puedo decir que no es viable. Nadie quiere el jersey del Justicia, está bien. Ahora, la selección nos hizo soñar a todos, la verdad, fueron unas semanas preciosas. ¿Qué fue lo más bonito a nivel profesional, no? Y desde tu trinchera de aduanas, logística, ¿qué fue lo más bonito que viviste profesionalmente este mundial? Pues fíjate que todo, o sea, la verdad es que creo que el tema de ver a la gente, cómo celebraba, o sea, la verdad te puedo decir, nosotros, pues ese fervor que se generó, ocasionó que nuestra tienda de Mazarik, que tenemos en Mazarik, que es nuestro Grand Center, estuviera posicionada como la de mayor venta a nivel mundial durante básicamente esas 2 semanas que México estuvo participando, o sea, que estuvo ganando. O sea, el fervor fue tanto que literal, le elevaron la venta exponencialmente. O sea, fue el top 1 a nivel mundial de todas las tiendas de Adidas. Entonces, imagínate ese fervor, o sea, pues la gente, el celebrar, el ambiente que se vivió, pues sí se vivió, es diferente, ¿no? Aparte, obviamente aquí en Adidas siempre se busca como que los mismos empleados, todos se conecten y se haga esa cultura de sentirte parte, ¿no? No nada más es trabajo en Adidas y ya, sino que te sientas parte, y este tema de la selección mexicana, pues obviamente se prestó
a tener ciertas actividades, ciertas funciones aquí dentro de las oficinas que nos permitieron como tener esa integración nacional, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista de lo profesional. Obviamente ya no personal, pues el ambiente que se vio fuera en las calles, pues creo que fue algo que hace mucho no vivíamos como mexicanos, o sea, que esa celebración que se dio, o sea, pues creo que algo que nos hacía falta. La verdad es que han sido años complicados. Las situaciones que hemos tenido aquí en México han sido muy complicadas en las diferentes regiones. Y creo que pues por esas 2 semanas la verdad es que creo que todos nos olvidamos de muchas cosas. Estábamos como enfocados todos en este tema del fútbol y estábamos pues sí emocionados. O sea, la verdad es que creo que al final, como dicen, nos hicieron pues nos emocionaron de más y no está mal porque la verdad creo que lo hicieron bien. O sea, lo hicieron bastante bien. Y se peleó con todo, ¿no? O sea, con la cabeza en alto, podemos decir que creo que para mí ha sido uno de los mejores mundiales que hemos tenido como selección mexicana. A mí el mejor que yo he visto, la verdad. Ok, ¿fuiste al Ángel? No tuve oportunidad. Yo tampoco. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? ¿Cuál fue el gol que más grité? Híjoles, yo creo que fue el segundo de Inglaterra, porque pues yo sí tenía esperanza de que todavía tuviéramos... Ya con ese, todavía lo veía como esperanza de que sí pudiéramos, ¿no? Y más que estuvimos encima, que sí se lograra. Por lo menos llegar a la larga, o sea, empatarles y irnos a la larga, así como que sueño. Llegar hasta penales, ¿no? Yo sí me vi que llegamos hasta penales. De los jugadores que está jugando en el Mundial, ¿conoces alguno? Conozco alguno, físicamente, de los que están ahorita, no. O sea, ya de los que quedan ahorita, no. Pero bueno, de México sí hemos tenido oportunidad de tener aquí algunos de los que patrocinamos. Entonces, pues es padre, ¿no? Cuando llegan a venir, porque obviamente te acercas, te puedes tomar la foto, te firman las playeras. Entonces, es padre, ¿no? O sea, Fidalgo ha venido varias veces. Y pues así es cuando, por ejemplo, ya llegó a venir alguna vez. No, creo que todavía no ha venido Messi. Creo que Messi no lo hemos traído. Les ha tocado que vaya a otros países, a Argentina. Órale. Pero pues a nosotros sí, no nos ha tocado todavía. Aún no. Oye, mi querido Ángel, la última pregunta es, ¿quién gana el Mundial? Pues después de lo que vi hoy, yo creo que España. Muy buena, muy buena adivinación. Oye, mi estimado Ángel, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, disfruté muchísimo la conversación, fue muy entretenido, fue muy padre entender esta otra faceta del Mundial, ¿no? Y la gente que está atrás dándole soporte para que un gran evento de este tipo suceda. De verdad que muchas gracias por tomarte el tiempo y pues enhorabuena. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues que estamos a la hora cuando tú otra vez requieras, aquí estamos, no, aparte, como te decía, es la primera vez que hago un podcast, entonces la verdad estuvo bastante entretenido, o sea, sí, bastante padre. Pensé que a lo mejor me iba a costar un poco más soltarme, pero no, la verdad que estuvo bien. Eres un muy buen guest de podcast. Ángel, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Diego.